Bueno, buenas tardes. Gracias a Analía que me avisó y que creo que les avisó a ustedes, por eso me vine para acá. En realidad, me llamó la atención que solamente estaba Analía. En realidad, la idea es poder volcar a ustedes lo que se trata de la persona jurídica. En este caso sería el sujeto colectivo en las empresas. En todo el derecho empresarial pueden haber sujetos humanos y colectivos. El colectivo son las personas jurídicas. Lo que pasa, ustedes tienen en el programa una ley, la Ley General de Sociedades. Por supuesto que tienen una materia específica y van a estudiar las sociedades, pero básicamente necesito darles un contexto básicamente sobre lo que son las sociedades para que ustedes puedan resolver en las situaciones problemáticas cómo actúa digamos, una sociedad, supongamos, en la venta de un fondo de comercio, o cómo, quién representa en el caso de un contrato, o en el supuesto caso de una sociedad donde, no sé, donde se quiere realizar un contrato mercantil. Bueno, entonces, ¿quién representa a las sociedades? Sean estas de responsabilidad limitada o sean de accionarias, para lo cual tienen que ustedes conocer básicamente el punto ese del programa Ley General de Sociedades. Entonces, para ello tenemos que empezar por el principio. ¿Y qué es el principio? Primero, analizar el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Si ustedes leen el artículo 148, inciso A, encuentran como persona jurídica privada a las sociedades. Bien. Y por supuesto que están categorizadas como tales, como personas jurídicas privadas. Por más de 40 años, las sociedades comerciales estuvieron regladas por la ley 19.550. Durante 40 años, hasta el 2015, ¿no? ¿Por qué? Porque fue sancionada en el año 1972 y esta vino a reemplazar a su vez las normas societarias que estaban dentro del Código Comercial, también hoy derogado, ¿no? Y en la ley 19.550 se conformó un nuevo régimen orgánico para regular justamente esta disciplina societaria. Ahora, durante estos años, por supuesto que tuvo muchas reformas, pero la fundamental se produjo en el año 1983, que fue la ley 22.903, texto ordenado 84. Quiere decir que ustedes cuando lean la ley 19.550, esto lo tienen que tener, como también tiene que tener la nueva modificación provocada por la 26.994. ¿Qué provocó la ley 26.994 que sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Qué provocó en el ordenamiento societario? En principio, los profesionales entendían que se reformó, se vino a modificar una veintena de artículos. Sin embargo, si se analiza esto, afectaron la estructura orgánica de la ley, porque se introdujeron institutos nuevos y se redujeron otros. Por ejemplo, la publicidad registral, por ejemplo, la regularización, por ejemplo, la unipersonalidad. Entonces, con esto quiero decir que la ley de sociedades comerciales fue modificada por la ley 26.994.
994 del año 2015. Y entre las modificaciones, muy resumidamente, podemos señalar: cambió el nombre, cambió Ley de Sociedades Comerciales por Ley General de Sociedades. Y este cambio de locución de sociedad comercial por sociedades a seca, ¿a qué se debió? Justamente se debió a que desapareció la sociedad civil patrimonial, no, que era la única sociedad que estaba regida por la ley, por el Código Civil velezano, de Vélez Arfield, que también está derogado. Entonces, ahora ya no es necesario hablar de sociedades comerciales o civiles. Es por eso que se sacó la locución comercial y se llama sociedades a secas. Otra cosa que es importante que ustedes conozcan, sobre todo en los parciales, ¿no? Que yo tomo, digamos, en los parciales, para que ustedes den solución a situaciones problemáticas donde siempre hay algún sujeto colectivo, alguna sociedad. Entonces, fíjense que para haber sociedad hoy, para toda figura societaria, la ley restringió la exigencia que bajo la estructura jurídica, es decir, vestimenta jurídica, adopción de algún tipo, SRL, SA, sociedad colectiva, etc., debe existir una verdadera sociedad. No solamente es como antes, que es sociedad cuando adopta uno de los tipos previstos en la ley. No, eso ya quedó de modé. Ahora, para que sea sociedad, debe existir una organización subyacente, que es la empresa. ¿No? O sea, del artículo primero surge eso. Y tengan en cuenta también el artículo 320, que ahí es donde emerge la noción de empresa. ¿Mm? Entonces, como organización económica, es una organización económica. Entonces, esa es la empresa. Entonces, el artículo primero y el artículo 320. También provocó otra alteración en el régimen publicitario, lo cual, desde mi ángulo, es una situación grave. ¿Por qué? Porque el régimen de publicidad registral, es decir, el organismo de control que inscribe en el registro público a las sociedades, no está reglado en la ley societaria, pero tampoco se subsanó en ninguna otra normativa. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio, que era donde tenía las normas propias del registro público, fue derogado. Entonces, este registro, solamente la ley 26.994, lo que se refirió es que, bueno, antes se llamaba Registro Público de Comercio, ahora se llama Registro Público. Se excluyó el tema de comercio, pero la problemática es que no lo reglamentó. Entonces, al estar derogado el Código de Comercio, donde estaban las normas propias del registro público, y al no reglamentarlo en la ley nueva, ni siquiera en la 26.994, entonces, obviamente, cada organismo de control en cada jurisdicción debió normatizar y reglar el registro público como cada jurisdicción entendía que lo debía hacer. Lo cual me parece una falencia, debe estar reglamentado. Yo he sido por muchos años, 43 años, inspectora y directora del registro público y de la Inspección General de Justicia de Capital Federal, y me ha tocado trabajar sobre este tema.
Entonces, me parece una falencia que no se haya reglado esto. Otro tema que sí me llama la atención es la reducción del régimen sobre control de legalidad, porque excluyó de la Ley General de Sociedades el control de legalidad, que se refiere justamente ese control de legalidad al análisis que Inspección General de Justicia hace sobre la documentación societaria, ¿no? La excluyó y la dejó solamente para aquellos tipos accionarios, pero las excluyó en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades personales. Lo que sí fue positivo, que dio la posibilidad de constituir sociedades unipersonales, que se llaman SAU. Antes no existía la sociedad de un solo socio, ahora están las sociedades anónimas unipersonales. Y además, otra característica que también es importante, quitó rigurosidad al régimen de las nulidades. Antes era mucho más grave que ahora. Otro tema importante es, ustedes saben que por el artículo 7 de la Ley General de Sociedades, la sociedad, cuando se inscribe en el registro público, no es que adquiere personalidad. La personalidad la tiene cuando nace, por el artículo 148. ¿No? El artículo 7 lo que dice es, cuando se inscribe en el registro, la sociedad es regular. Entonces, vuelta, artículo 148 dice, en el inciso A, sociedades, son personas jurídicas privadas. O sea, ya la personalidad lo otorga el Código Unificado, desde que nace una sociedad. Es decir, por ejemplo, Víctor Macuglia y yo formamos una sociedad y bueno, es decir, una vez que firmamos, ya hay sociedad, ¿no? Ahora, si Víctor y yo queremos que sea una sociedad regular, esta sociedad, este contrato social que firmamos, lo llevamos al registro público, a la Inspección General de Justicia de la jurisdicción que sea, de acuerdo al domicilio, y se inscribe. Y entonces, esa sociedad que Víctor y yo formamos, entonces sí es una sociedad regular. Y si no lo es, entonces hay otra sección. Si yo quiero ser regular, tengo que adoptar algunos de los tipos previstos en la ley, ¿no? Que están en la sección segunda. La sección segunda me va a decir las sociedades personales, las sociedades de responsabilidad limitada y las accionarias, ¿no? Y si no adopta uno de los tipos previstos, entonces me voy a otra sección, que es la sección cuarta, que habla de las sociedades residuales. Entonces, esta es otra de las características que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Y después que analicen una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Quiénes la conforman el órgano de administración? ¿Quién las administra? La gerencia. En las sociedades personalistas, colectiva, de capital industria y en comanditas simples, ¿quién las administra? Los socios, uno o más, depende cómo lo quieran poner en el estatuto, uno o más, en forma indistinta o no, o conjunta, pero son los socios, o un tercero. Y luego en las accionarias a través del directorio. Entonces, ustedes saben que ellos van a representar a la persona jurídica al momento de celebrar, de constituir sociedades, de celebrar un contrato, de resolver un conflicto societario o no societario. ¿Quién se va a presentar en un juicio contra la sociedad? El representante legal de la sociedad, sea el gerente, sea el director, sea el socio administrador. Entonces, esas son las cosas, esos son los sujetos, digamos, los sujetos a los cuales me refiero para que ustedes inicien este estudio
y analicen el sujeto colectivo. Bueno, no me extiendo más porque no es necesario que yo vaya más allá, ¿no? La idea es que ustedes me pregunten todo lo que quieran preguntarme. Los escucho. Además, está el foro. Yo no encuentro que ustedes me escriban al foro consultándome temas. Me interesa que ustedes se vayan. Sí, bien, bien, bien. ¿Quién me está hablando? Analía, dale. Sí, bien, 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 bien. Perfecto. Yo lo que quiero que ustedes graben hoy esto, por último de sociedades, ya después no les toco más sociedades. Eh, yo hice una pregunta en un examen diciendo, ¿hay números clausus de tipos sociales? Sí, se mantiene en la Ley General de Sociedades números clausus, es decir, hay esos tipos y nada más que esos tipos, no puede haber otros. Pero entonces usted me puede decir, sí, doctora, pero hay una nueva sociedad, que es un nuevo tipo. Sí, el nuevo tipo que se llama las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, es un nuevo tipo, es cierto, pero no está dentro de la Ley General de Sociedades. Está como la 27, a ver, 430, que es justamente la ley 27, 4, no, la 27349, que es las sociedades por acciones simplificadas. 27349. Es un nuevo tipo societario. ¿No? Es un nuevo tipo que se refiere justamente a un tipo societario muy, muy amplio, ¿no? Pero si yo pregunto, ¿la Ley General de Sociedades tiene números clausus en sus tipos sociales? Sí, se mantiene el números clausus. No es que puede haber una nueva cosa. Al punto tal que si no se adopta alguno de los tipos, pasan a ser de la sección cuarta, que se refiere a, sociedades residuales o simples. No son las registrales en el organismo, en el registro público. Entonces, no son las regulares, sino las simples no se inscriben en el registro público. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan analizando y pregúntenme todo lo que sea en el foro, yo respondo. Y ahora, dentro de unos días, tenemos una nueva clase. Es decir, bueno, yo voy a hablar, no me acuerdo ahora el tema que había elegido, pero si ustedes tienen algún tema que les importe que yo converse, ustedes háganmelo llegar por el foro o por el chat, que también trato de conectarme con él, por el chat. Entonces, así yo hablo sobre el tema que a ustedes les interese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Buenísimo, Analia. Perfecto, Analia. Cualquier cosa que cualquiera me pregunta, yo contesto rápidamente. ¿Ok? Bueno, entonces nos estamos viendo y nos estamos en contacto. Cuando quieran nos comunicamos. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego. Gracias a vos. Gracias, Analia, por ayudarme hoy. Gracias.